Es un lugar donde vas a poder aprender prácticas como meditación, yoga y también de la vida. De 9 de la noche a 9 de la mañana es un periodo de silencio. Algo normal también en Rishikesh es que se va la luz. Se va la luz muy común. Namaste. Nos encontramos en Rishikesh, la capital del yoga y la meditación en la India. Y por supuesto, después de vivir tanto caos, queríamos vivir un poquito de la calma y por supuesto de estas prácticas milenarias que es el yoga y la meditación. Y para eso decidimos entrar en un ashram, a un retiro detox, para conocer más, crecer espiritualmente y por supuesto compartirles cómo es la vida dentro de estos centros espirituales. Así que si te interesa conocer esto, quédate con nosotros en este video. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Vamos a descubrir cómo es nuestra vida en un ashram. Vamos. Bienvenidos a nuestra habitación en el ashram. Aquí tienen un vistazo. La verdad que está bastante cómodo. Nos dijeron que incluso podemos unir las camas. Aquí en la pared está el Om, que es el mantra de la meditación. De este lado tenemos un pequeño lugar para poner nuestra ropa. Tenemos una tetera para hacernos té, café. Está bastante bien. Y por supuesto el baño, que yo sé que es lo que más nos importa. Y está excelente, miren. Súper limpio y lo mejor de todo que tiene calefón, así que ducha caliente. Son las 5 de la mañana. Vamos a ver aquí. 5 y 1. Esta es la cara de dos personas que se acaban de levantar. Vamos a ver qué tal. Porque tenemos 20 minutos. En 20 minutos, o sea, 5 y 20. Tenemos que correr para alistarnos porque en 19 minutos en realidad ya comienza la primera actividad, que es de meditación. Así que vamos a alistarnos. Ok, se hizo lo que se pudo. La verdad es que no me pude alistar mucho porque ya estoy tarde. Bueno, estoy tarde, estoy a 3 minutos de la meditación, así que es hora de silencio. Así que... Next inhale, let's slowly coming up. And exhale, we're sitting into easy pose for purification. It's called Kapalbhati. Ya les hemos contado que esta es la primera vez para nosotros viviendo este tipo de experiencias o retiro espiritual, pero empecemos desde lo más básico. ¿Qué es un ashram? Un ashram es un centro de enseñanza cultural y religiosa donde las personas que quieren venir a vivir este tipo de experiencias conviven bajo el mismo techo con los maestros. Es un lugar donde vas a poder aprender prácticas como meditación, yoga y también de la vida desde el punto de vista hinduista. Así es, y hablando de la palabra ashram, viene de la palabra en sánscrito asrama, que vendría a ser como un aumentativo, y Rama se traduciría a lo que lleva al esfuerzo, lo que vendría a ser esfuerzo físico, mental, espiritual, austeridad. Por eso ashram se pronuncia y se traduce lo que lleva al esfuerzo. Y esto también es claramente lo que uno viene a hacer en un ashram, vienes a retarte un poquito, a aprender cosas nuevas, a crecer espiritualmente y por supuesto a aprender de estas prácticas como son el yoga y la meditación.
Y bienvenidos a la sala principal de yoga y de meditación. Miren de bonito, acá tenemos al Lord Shiva, al dios Shiva. Y esta a mí me encanta, es mucho más iluminada, más grande. Aquí se dan muchísimas clases, aunque lamentablemente nosotros no hemos pasado muchas clases aquí porque está haciendo frío. Entonces en el frío buscamos algo un poquito más acogedor y por eso vamos a la sala de abajo. Pero aquí es donde también puedes venir durante el día a practicar todo lo que has aprendido, ya sea yoga, meditación o simplemente relajarte. Y esta es una de las salitas de descanso que tenemos entre las diferentes actividades en el ashram. Es bastante cómoda y además es aquí el único lugar donde tenemos punto de Wi-Fi. Y para todos los estudiantes nos dejan teterita, hay té y aquí está el filtro de agua. Entonces este es un lugar para relajarse, está bastante bien, bonito. Muy bien, vamos a hablar de nuestras primeras impresiones. Y algo que nos sorprendió es que dentro del ashram tenés como un cronograma, un horario que tenés que seguir y también diferentes actividades. La idea es que te unas a todas estas actividades, pero no pasa nada si es que algún día te saltás alguna de ellas. Pero, ¿cómo empieza el día? Empieza a las 5 de la mañana con una campanada y ahí me sorprendió mucho el primer día, la verdad que nos costó un poco madrugar, así que si es que no estás acostumbrado a madrugar o madrugar no es lo tuyo, puede que sea algo desafiante. Totalmente. Y bueno, entonces a las 5:20 empieza la primera clase de meditación que dura hasta casi las 6 menos 10 de la mañana y después sigue la clase de yoga. La clase de yoga es hasta las 7:30. Y después continuamos con algo que se conoce como el Fire Puja, que es una ceremonia alrededor del fuego, que ya más adelante les vamos a contar bien de qué trata. Pero todo eso es hasta las 9 de la mañana, donde empieza el desayuno, y ciertos días el desayuno se tiene que hacer en silencio. Sí, luego después del desayuno que finaliza más o menos 9:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía que empieza el almuerzo, tenemos ese tiempo libre, ya sea para que lo dediques a descansar, a leer un libro, a seguir meditando, a seguir practicando yoga o simplemente salir y conocer Rishikesh y alrededores. Luego volvés para el almuerzo, que es más o menos hasta la 1 de la tarde, 1:30, y luego tenés otra vez tiempo libre hasta las 4 de la tarde que empieza otra clase de yoga. Y bueno, después de la clase de yoga salís y a las 6:30 es la cena. Y aquí es importante tomar en cuenta que los días martes y jueves hay otra actividad que se conoce como kirtans, que son unos cantos, pero después también les vamos a contar un poquito más a detalle de qué tratan, pero eso solamente se hace 2 veces a la semana. Y después de eso también tenés el tiempo libre hasta las 9:30 de la noche. Pero es importante tomar en cuenta que de 9 de la noche a 9 de la mañana es un periodo de silencio, entonces tenés que quedarte calladito. Y también que si es que saliste a caminar por Rishikesh, tenés que estar dentro del ashram antes de las 9:30 de la noche, porque a esa hora cierran la puerta y si no entraste, bueno, te quedaste afuera. Sí, siguiendo con las normas, hay también normas de vestimenta. Si ustedes nos ven aquí con colores claros, con blanco, es porque una de las normas es vestir de este tipo de colores, porque ya que simbolizan energía, amistad, la unión, serenidad, paz. Sí, entonces es primordial vestir con este tipo de colores y también cubierta de hombros, las mujeres y hombres, shorts están prohibidos, tenemos que cubrirnos todo hasta los tobillos. Sí, es importante también evitar la ropa ajustada, por eso si me ven, además ahorita es invierno, entonces yo estoy con la ropa más cómoda posible, pero si fuese verano también es importante, bueno, cuidar eso, ¿no? Usar ropa ligera pero holgada.
Y también en cuanto al color, el motivo de utilizar colores claros es también para que puedas dejar venir todas esas lindas energías, porque dicen que además el blanco es la unión de todos los colores. Entonces también al vestir estos colores como que estás dejando entrar todas estas vibraciones que estamos tomando y todos los mantras que estamos realizando a lo largo del día. Así que bueno, eso es un poquito de nuestro día a día en el ashram. Contanos qué te parece en los comentarios y si vos, por ejemplo, pudieras levantarte tranquilamente a las 5 de la mañana, porque digo que ese es mi reto número 1. Y bueno, si bien les hemos dicho que es importante utilizar colores claros, esto sobre todo se exige si vas a hacer un curso de instructor de yoga o cursos más largos, pero si venís por periodo corto y sobre todo en invierno como nosotros, hay mucha más flexibilidad en ese tema. Bueno, y aquí les voy a mostrar cómo es la parte de las comidas. Primero uno llega y aquí se saca este plato, que es donde se sirven los thalis mayormente, una de estas para salsas o lo que sea que te vayan a poner, un vaso y una cuchara. Y después, síganme por favor, aquí es el lugar donde comemos, que básicamente venimos con nuestro plato y nos sentamos aquí así, con lo que tengamos. Ahora, es importante que nosotros no es que nos servimos, sino que algo bastante curioso del ashram es que aquí las mismas personas son quienes te sirven. Entonces ellos cocinan, vos venís y vienen 2 o 3 voluntarios que comienzan a servirte la comida, y si vos quisieras más, y entonces levantas la mano o incluso ellos vienen y te piden. Entonces eso es algo bastante interesante. Y por supuesto no les puedo hablar yo todas estas cosas mientras suceden, porque lo que no queremos es como molestar a los otros estudiantes, porque al final recordemos que ellos están viviendo la experiencia. Entonces, si bien hemos pedido permiso para filmar las actividades, no vamos a estar hablando dentro de ellas. Entonces eso quería aclarar. Ay, algo normal también en Rishikesh es que se va la luz. Se va la luz muy común. Bueno, y hablando de la comida, después lo que hacemos es, antes de empezar a comer, hacemos como un cantico o un mantra, que lo que me dijeron, lo tenemos escrito, si ven está escrito en ese costado y en los 2 costados de este comedor, que dice Om Brahmarpanam Brahmahavir Brahmanao Brahmana Hutam Brahmaiva Tena Gantaivyam Brahma Karma Samadina Om Shanti Shanti Shanti. Entonces eso se hace como 3 veces, y lo que me explicaron es que dice, todo viene de Brahma. Brahma, recordemos que es el dios creador del hinduismo, incluida esta comida, y después todo retorna a Brahma. Y Shanti, Shanti, Shanti significa paz, paz, paz. Entonces eso es lo que hacemos, y una vez termina la oración, comemos. Aquí el menú es 100% vegetariano, entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y una vez terminamos de comer, agarramos nuestro platito, nuestra cuchara, nuestro vaso, entramos por esta puerta y cada quien tiene que lavar sus propios utensilios, ¿no es cierto? Aquí lo lavamos nuevamente, queda todo impecable. Y luego vamos y lo colocamos allá en el estante donde Gabriela ya sacó los utensilios. ¡Plin! Lo devolvemos acá. Así que tienen que limpiar bien, porque después de tocar el plato sucio que ustedes no limpiaron bien. Así que limpien bien. Y estamos en el lugar donde realizamos el Fire Puja todas las mañanas, también conocido como Agni Yotra para los hinduistas. Aquí lo que hacemos es buscar conectar con la energía transmutable de los 5 elementos, con principal foco en el fuego, y a través de diferentes ofrendas que le damos, como diferentes tipos de dulces, ghee, que sería mantequilla derretida, madera. Lo que le pedimos es que nos ayude en todo ese recorrido de vida con todo lo que necesitamos para nuestra aventura, que vendría a ser autoconciencia, autoperdón, conectar con la sabiduría de nuestros ancestros, también bienestar tanto físico como emocional, pero no solamente pedimos por el nuestro, sino por todos los que nos rodean, básicamente la paz mundial y conectar con una amistad auténtica a través de la comunidad. Porque en palabras de Yogrishi Vishketu, que es el maestro aquí en el ashram, todos estos mantras son como ese antibiótico vibracional que necesita tu cuerpo,
porque hay que entender que el yoga no es solamente un ejercicio hacia afuera, sino que es un ejercicio hacia adentro. Y eso es lo que estamos realizando a través de este ritual, conociéndonos y conectando con el momento presente. Hemos vivido un kirtan precioso el día jueves y ahora les voy a compartir qué es el kirtan. El kirtan es una poderosa forma de meditación donde todos nos ponemos a cantar y a recitar diferentes tipos de mantras. Aquí no importa si sabes cantar, si te sabes la melodía o no, simplemente tienes que unirte y dejarte llevar, porque el objetivo principal es que a través de recitar y cantar todos estos mantras, que te mantengas en el momento presente. Y la música hace el trabajo por vos, ya que sin esfuerzo lo importante es dejarte fluir con las melodías y el ritmo. Y ya les comentamos que luego de cada actividad que hay en la programación aquí en el ashram, también hay un tiempo libre donde vos podés seguir meditando, seguir haciendo yoga, leyendo un libro o simplemente salir a caminar un poco por los alrededores de Rishikesh. Aquí vamos a pedirle permiso a la dama y nosotros seguimos y nos vamos a pasear un poquito por los alrededores. Sí, y sinceramente tienen que hacerlo porque tienen que ir a caminar alrededor del río Ganges, de Ma Ganga, de la madre Ganga, ya que así van a tener un poquito más de esa vibra tan bonita que tiene Rishikesh. So thank you very much. We are here right now with Yogrishi, Dr. Yogrishi Vishbuketu. Thank you. Here, the master, the guru at Akanda Yoga Institute and in the ashram. So first of all, thank you very much for giving us this time to a few questions. First of all, thank you very much to coming to the ashram. And what is ashram, what is Akhanda Yoga, I'm going to explain very briefly. First of all, yoga has been from thousands of years. And that's the tradition and system to balance your internal, external, and allow you to get enlightened. That's the practice has been used to heal themselves. Heal in that level, in physical level, mental level, spiritual level, and get very happy. That's very simple. Yes. Akhanda Yoga Institute and Anand Prakash Yoga Ashram in Rishikesh. So this is a practice where we do all practice traditionally. In traditional in way, yoga have many branches. Sometimes people get very confused, just they get the one branch or got introduce only one thing, okay, is asanas, and just you do few asanas and that's it yoga. Or you just go to introduce just chanting and that's it yoga. Or you got introduced to breathing and that is pranayama and that is the yoga. But for traditional practitioner, yoga is not one thing. All many things is make you yoga. So in Akhanda Yoga, we does all practice together. It have 5 pillars, 5 things to put together, and then it's become a whole yoga. First is a philosophy. You need to understand why you are doing this. What's the purpose to be on this planet? What's the purpose being in this body? There is a lots of meaning in there. That's philosophy. Second is the movement.
movement is like introducing asanas. What asanas does, it is rebalance your 5 elements. Earth, water, fire, air, ether, because this body is made by for that. And your asanas practice really help to balance them. Asanas practice also, this is a timing for the, this is the part of the being in ashram. Exactly. So asanas practice also rebalance your all gland system and activate your chakras. Yes. So then the third one is the pranayama, breath work. You saw in this morning in the class, we do lots of breathing, many different type of breathing, not just 1 or 2 type of breathing. We do full yogic breath, we do active breathing, we do medium speed breathing, we do slow breathing, we do Bhramri, we do Jai breath. So many type of the breathing we put all into the class. Next one is the sound work. If you notice, we do in yoga classes chanting. We do the whole chanting, this traditional, the first system of yoga, doing Agnihotra, we sit down all together and we chant the original mantras. So then last one is contemplation, meditation. So these are the 5 things in Akhanda Yoga we use, and that is become whole practice. Give the whole experience of the every aspect of yoga in this practice. That is Akhanda Yoga. Awesome. And you speak a lot about well-being being your birthright. Yes. So how can someone actually claim it? It is how to claim it, well-being. First, this is my belief, well-being is everyone's birthright. And we are responsible to take care of it. That's another part. Not everybody, I'm responsible for that person's well-being. It's some percentage, yes, but individually, we all responsible to take care of that well-being. When you are in the harmony, physically, mentally, emotionally, and you are alignment, then you can claim I am in well-being. And yoga does very, very good way to alignment you everywhere. I read that you have been practicing yoga since a very young age, and you have teach and develop more than 5,000 students into yoga practice. So there are like a lot of beliefs that maybe, for example, maybe I am too old to start practicing, or maybe I'm too young and I'm not going to understand it. There is a specific like age where you can start practicing this, or what would you say about that? Yes, I always hear that question. Oh, I'm too old. I can't touch my toes. Oh, I can't twist. I can't bend. I can't do this. So many can't. Yes. And I believe if someone is breathing, they can do yoga practice. And here is a tricky question, okay? Because many people, they see life and success in life by having a lot of money in a bank account or being recognized. How do you see success? Very good. It's no meaning for me to have so many titles on your name. I have this property, I have this car, I have this big job, I have this. Only is valuable, all of those things, if you know how to use properly then. So what would you say, Yes. In your own perspective, is the meaning of life? Meaning of life when you are contributing something into this world. You're born for a particular purpose in this lifetime. And you must contribute back to this world. And that is for me, you have the meaningful life in this time. And as a final question, so would you, if you could only give one advice in life, what it will be? Believe in yourself. Believe in yourself. Yes.
Y ustedes se preguntarán por qué elegimos Akanda Yoga Institute para vivir esta experiencia. Y la verdad es que hay muchísimos ashrams e institutos en Rishikesh. Pero siendo sincero, nosotros buscábamos algo que se alinee con nuestro estilo de vida y donde también podamos vivir una experiencia corta. En este instituto, además de que puedes venir por el día y unirte a las clases, también tienen algo que a mí me encanta, es que puedes hacer fines de semana de talks, quedarte 2 semanas, un mes, pero incluso si nosotros quisiéramos continuar con todo lo aprendido y seguir practicando, tienen yoga online, así que puedes unirte a las clases en su página web y eso es algo que nos motivó muchísimo a estar aquí y les estoy dejando el contacto en la descripción de este video para que ustedes también lo puedan chequear. Y hoy día domingo hemos salido a caminar, a disfrutar por las orillas del río Ganges porque hoy día solamente hay actividades en la mañana en el ashram, luego tenés todo el día para disfrutarlo. Y además nos ha tocado un día súper bonito, salió el sol, por lo que no está tan frío, perfecto. Con ello aprovechamos para meditar un ratito al lado del río, ya que este es el más grande de toda la India, que nace del deshielo de un glaciar de los Himalayas, ya que en Rishikesh estamos a 250 kilómetros de esta cordillera. De hecho, si quieren conocer más de Rishikesh, hemos hecho un video completo con las mejores cosas para hacer que les estamos dejando aquí arriba. Y bueno, hoy además es nuestro último día en el ashram. Ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, donde también siento que hemos crecido en poco tiempo y tenemos que seguir aprendiendo porque el yoga es una práctica constante y no es una práctica solamente hacia el exterior, no es simplemente un ejercicio, sino que es una práctica hacia el interior. Entonces yo creo que ese sería el mayor aprendizaje de este tiempo. Sí. Por supuesto, si ustedes también quisieran aprender más, les estamos dejando el contacto de Akanda Yoga Institute y del ashram en la descripción de este video, donde también van a poder encontrar los precios, ya que están ahí actualizados, y si hay algún cambio, siempre los van a poder ver en su página web. Y por supuesto, si les ha gustado este video, no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal, dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos. y por supuesto comentanos si vos también te animarías a hacer un retiro espiritual, si conocías cómo es un ashram, qué te pareció todo lo que te hemos compartido, porque recordemos que el espacio en los comentarios es para vos y sin más nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, chao.